El cuerpo de la mujer temblaba levemente cuando Miguel presionó su pecho por tercera vez. Ella estaba caída en medio de la acera, inmóvil, sin respirar. Era de noche. El frío cortaba el aire, y la calle silenciosa hacía que cada compresión resonara como un pedido de auxilio. «Vamos, vuelve», dijo él jadeando, intentando mantener el ritmo. Ningún movimiento, ninguna reacción. Las personas comenzaron a rodear la escena, pero nadie se arrodilló. Solo miraban, teléfonos levantados, grabando. Algunos murmuraban entre ellos, sin siquiera intentar ayudar. «¿Qué está haciendo con ella?», preguntó alguien. «Eso no parece correcto», murmuró otro. Miguel escuchó, pero no se detuvo. Sus manos firmes, el corazón acelerado. Sabía lo que estaba haciendo. Si paraba ella no tendría ninguna oportunidad. «Respira, por favor», repitió, con la voz cada vez más tensa. Las luces de los autos que pasaban iluminaban el rostro pálido de la mujer. Una joven bien vestida, caída delante de un hombre que nadie allí estaba dispuesto a comprender. Más comentarios surgieron alrededor. «¿Alguien llamó a la policía?» «Yo llamé. Ya vienen». «Él debería alejarse». Miguel sintió el peso de cada frase como si fueran empujones. El miedo golpeó fuerte en su pecho. Sabía exactamente cómo parecía esa escena para quien no había visto el comienzo, pero también sabía que, si quitaba las manos de ella ahora, podía morir allí mismo, frente a todos. Él continuó. La sirena comenzó a escucharse a lo lejos. El sonido crecía rápido acercándose, pero la mujer seguía sin respirar. Miguel inclinó el rostro sobre el de ella, buscando cualquier señal. Nada. El aire se volvió más pesado. Su pulso aceleró. Aumentó la presión. «No te rindas ahora», susurró casi sin voz. Y toda la calle contuvo la respiración con él. Minutos antes de todo, Miguel había terminado su turno como conductor privado. Guardó el auto de la empresa y empezó a caminar hasta la parada de autobús. Era una noche común, nada llamaba la atención, hasta que vio, al otro lado de la calle, a una mujer caminando tambaleante, como si el suelo cediera bajo sus pies. Él se detuvo, observó. Ella intentó apoyarse en la pared de un edificio, pero resbaló. Miguel dio 2 pasos hacia ella, dudando. Podía ser solo una borrachera de alguien rico volviendo de una fiesta, y él no quería problemas. Pero cuando ella cayó de rodillas y se desplomó en la acera, él corrió instintivamente. «¿Me escuchas?», preguntó acercándose. Nadie más estaba cerca en ese momento. El barrio era silencioso, calles anchas, edificios lujosos. Miguel se arrodilló a su lado. La respiración era demasiado débil, la piel fría. Revisó el pulso. Nada. El corazón de Miguel se disparó. Miró alrededor, buscando a alguien, cualquiera. La calle estaba vacía. Solo las luces de los edificios reflejándose en las ventanas, como si observaran desde lejos, sin prisa. Sacó su teléfono. Las manos temblaban. «Emergencias», dijo rápido, dando la dirección. «No tiene pulso. Voy a empezar con presiones». Colgó. Guardó el teléfono en el bolsillo, y ahí, solo, en medio de un barrio que no era el suyo, frente a alguien que nunca había visto antes, Miguel tomó la decisión que cambiaría su vida. Se arrodilló. Posicionó las manos. Respiró hondo. Y comenzó la RCP. Ahora, minutos después, esa multitud aparecía grabando, juzgando, sin saber lo que había pasado antes. Miguel ni siquiera imaginaba que, al poner las manos sobre el pecho de aquella desconocida, también había tocado una historia mucho mayor y mucho más peligrosa de lo que podía imaginar. La sirena finalmente se acercaba, pero eso no hacía la situación menos tensa. Al contrario, cuanta más gente llegaba, más Miguel sentía el peso de las miradas sobre él. Continuaba presionando el pecho de la mujer, pero ahora el aire alrededor parecía distinto, cargado, desconfiado, hostil. «Él debería parar», gritó alguien. «La está lastimando», insistió otra voz. Miguel mantuvo el foco, las manos firmes, el ritmo constante. Pero el miedo crecía con fuerza. No por lo que pudiera pasarle a él,
sino por lo que podría pasarle a ella si se detenía. Una mujer más joven avanzó unos pasos, dudando, pero aún sin atreverse a tocar la escena. ¿Tú sabes lo que estás haciendo?, preguntó. Sí, respondió Miguel sin apartar los ojos de la víctima. Ella no tiene pulso. La chica retrocedió de inmediato, como si la palabra pulso fuera demasiado peligrosa para pronunciarse ahí. Otras personas siguieron grabando. Nadie ofrecía ayuda. La respiración de Miguel se volvió más pesada. En cada compresión recordaba por un instante un rostro que intentaba enterrar en la memoria, pero que insistía en volver cada vez que escuchaba la palabra emergencia. Apartó ese recuerdo, porque ahora no podía perder el control. Un auto negro dobló la esquina a gran velocidad. Frenó tan bruscamente que los neumáticos chillaron sobre el asfalto. La multitud se abrió, dejando espacio. La cajuela trasera se iluminó con los propios faros del vehículo. Dos guardias bajaron primero, observando la escena como si hubieran encontrado un crimen en pleno acto. ¡Eh!, gritó uno de ellos avanzando. «¡Quita las manos de ella ahora!». Miguel no se detuvo. El guardia repitió, más agresivo. «Dije que la sueltes». El otro le sujetó el brazo. «Mira esto», señaló el rostro inmóvil de la mujer. No está respirando, pero el primero ignoró el aviso. Dieron 2 pasos más en dirección a Miguel. Y, justo en ese instante, la puerta trasera del auto se abrió. Un hombre de traje oscuro, expresión dura y mirada desesperada, bajó apresuradamente. Reconoció de inmediato a la mujer caída. Su rostro perdió toda la coloración. «¡Mi hija!», gritó, subiendo a la acera a toda prisa. Solo vio una imagen, su hija inconsciente, y Miguel, un desconocido arrodillado sobre ella. «¿Qué le hiciste?», rugió, acercándose con los puños cerrados. Miguel continuó la RCP, ignorando el miedo que quemaba en su estómago. «Señor, ella no respira», dijo, jadeando. «Estoy tratando de salva, no la toques», lo interrumpió el padre gritando tan fuerte que hasta la multitud quedó en silencio por unos segundos. El momento se volvió tenso, pesado. Todos contuvieron el aire. Los guardias avanzaron otro paso. Miguel no retiró las manos. No podía hacerlo, pero sabía que estaba a punto de enfrentar algo que no tenía nada que ver con primeros auxilios. Era algo mucho peor. El padre de la joven avanzó tanto que casi tropezó con su propio desespero. La luz de los faros iluminaba su rostro. Rígido, asustado, incapaz de ver cualquier cosa excepto a su hija caída. «¡Aléjate ahora!», gritó, señalando a Miguel como si estuviera frente a una amenaza. Los guardias se acercaron por ambos lados. Uno de ellos agarró con fuerza el brazo de Miguel. «¡Levántate!», ordenó. «Ahora». Miguel intentó soltar el brazo, pero el hombre lo apretó aún más. El padre observaba todo con los ojos llenos de odio, temblando de rabia y miedo al mismo tiempo. «Dije que no tocaras a mi hija», repitió con la voz quebrándose al final. La respiración de Miguel se acortó. Sentía el miedo recorriéndole el cuerpo, sentía el riesgo real de la situación. Podía ser arrestado, acusado, expuesto. Aquella escena podía volverse contra él en cuestión de segundos. Los teléfonos seguían grabando todo, desde ángulos que no mostraban lo que había pasado antes, solo lo que parecía conveniente para quien estuviera mirando desde afuera. El guardia tiró de su hombro intentando apartarlo. Fue entonces cuando Miguel miró el rostro de la mujer, pálida, sin aire, sin pulso. Si él se apartaba, ella no tendría ninguna oportunidad. Miguel respiró hondo. Empujó el brazo del guardia lo justo para recuperar espacio, y dijo firme, aunque la voz le temblara: «Si me detengo, ella muere». El guardia se sorprendió por la resistencia, pero el padre no. El padre avanzó de nuevo, casi tropezando sobre sus propias emociones. «No quiero escuchar nada de ti, suéltala». Miguel miró al hombre por un segundo, solo uno. Una mirada que cargaba miedo, sí, pero también una decisión. Ella necesita esto, ahora. Y continuó con las compresiones. La multitud volvió a quedar en silencio. Los guardias se detuvieron sin saber cómo actuar. El padre quedó inmóvil, dividido entre arrancarlo de allí y aceptar que no tenía idea de lo que realmente estaba pasando.
Era una elección que nadie quería enfrentar allí. Y el tiempo de la mujer se estaba acabando. La ambulancia dobló la esquina. Las luces rojas tiñeron toda la calle, pero antes incluso de que los paramédicos salieran del vehículo, algo empezó a cambiar. La tensión en la acera, los gritos, el miedo, todo estaba a punto de transformarse. Miguel continuó. Su corazón latía acelerado. El de la mujer, todavía no. Pero el siguiente segundo lo cambiaría todo. La ambulancia se detuvo tan cerca que el viento de las puertas abriéndose rozó el rostro de Miguel. Los paramédicos corrieron, pero antes de que llegaran al cuerpo, algo ocurrió que hizo que la multitud contuviera el aliento. La mujer movió un dedo. Miguel se congeló por medio segundo sin creerlo. Luego mantuvo el ritmo firme. «Vamos, eso es», murmuró. El padre dio un paso al frente, confundido, como si no entendiera lo que estaba viendo. «¿Ella se movió?», preguntó con la voz corta, sin fuerza. El pecho de la mujer subió por primera vez desde el desmayo. Un aire débil, corto, pero real. La primera señal de vida desde que Miguel la encontró en la acera. Las cámaras de los teléfonos captaron el momento. Uno de los paramédicos se arrodilló a su lado y revisó rápidamente la respiración. «Volvió», dijo el profesional, sorprendido. «Ritmo débil, pero volvió». «¿Quién hizo las compresiones?». Miguel abrió la boca para responder, pero el padre ya lo estaba mirando directamente. Esta vez, sin gritar, sin avanzar. Solo mirando, como si las piezas empezaran a encajar lentamente. Un segundo paramédico confirmó. Si él no hubiera hecho esto, ella no tendría ninguna oportunidad. «Buen trabajo, señor». Ese silencio de la calle, tan pesado minutos antes, se rompió. No en aplausos, sino en un choque colectivo. Todas esas personas que habían señalado, dudado, grabado, ahora veían exactamente lo contrario de lo que imaginaron. La mujer respiró otra vez, todavía débil, pero lo suficientemente viva como para cambiarlo todo. El padre retrocedió un paso, temblando. Por primera vez parecía perdido. ¿Ella estaba sin respirar?», preguntó al paramédico. «Sin pulso», respondió el profesional. «Él la mantuvo viva hasta que llegamos». Los ojos del padre volvieron hacia Miguel. Ya no había gritos ni acusaciones, solo un asombro profundo y la primera grieta en el juicio precipitado que había hecho minutos antes. La multitud empezó a guardar los teléfonos. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Miguel exhaló el aire que había estado conteniendo desde que todo comenzó. El peso no desaparecía, pero cambiaba de forma. Ahora había espacio para otra cosa, la comprensión de que, incluso con miedo, él había tomado la decisión correcta. Pero ese alivio no duraría. Porque mientras los paramédicos colocaban a la mujer en la camilla, una nueva verdad, mucho mayor, mucho más profunda, estaba a punto de surgir. Y aquel primer giro no era nada comparado con lo que vendría después. Los paramédicos colocaron a la joven en la camilla e iniciaron el monitoreo. Miguel se apartó unos pasos, dejando espacio para que el equipo trabajara. El padre caminó junto a la camilla, temblando, tratando de seguir cada movimiento. «¿Ella va a estar bien?», preguntó con la voz mucho más baja que antes. «Ahora tiene posibilidades», respondió el paramédico. «Pero necesitamos darnos prisa». Miguel se quedó cerca del bordillo, respirando hondo, intentando recuperar el aire. El guardia que antes lo había sujetado por el brazo, ahora lo observaba en silencio, sin atreverse a decir una palabra. La calle estaba quieta otra vez, pero de un modo diferente. Ya no era hostilidad, era espera, atención, como si todos supieran que todavía faltaba algo. El padre, junto a la puerta de la ambulancia, se giró hacia Miguel. Su expresión era difícil de definir. Arrepentimiento, shock, vergüenza, todo mezclado en silencio. «¿Por qué estabas con ella?», preguntó, esta vez sin gritar. ¿Cómo sabías qué hacer?». Miguel se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. No quería hablar. No quería exponer nada suyo allí.
pero la pregunta golpeó demasiado hondo para ignorarla. Respiró profundo. «Ya pasé por esto antes», respondió. El padre frunció el ceño. «¿Antes? ¿Cómo así?» Miguel miró al suelo unos segundos, luego levantó la mirada, firme, aunque la voz le temblara un poco. «Mi hermano murió así, en la calle. Un paro cardíaco. La gente miró, grabó, pero nadie ayudó. Nadie quiso tocarlo». Tragó saliva. «Llegué tarde». La multitud quedó completamente muda. El padre llevó la mano al rostro, aturdido, y Miguel continuó, en un tono bajo pero directo. «Desde ese día aprendí lo que pude, porque no iba a ver a otra persona morir sin hacer nada». El silencio se hizo aún más pesado, pero no terminó ahí. La puerta de la ambulancia seguía abierta cuando uno de los paramédicos se acercó al padre, sosteniendo un pequeño frasco que habían encontrado en el bolso de la joven. «Señor, encontramos esto», dijo. «Es su medicamento. Ella debe tomarlo todos los días. Si lo dejó de tomar, eso explica la arritmia». El padre tomó el frasco, lo giró en su mano. Estaba casi lleno, como si nunca hubiera sido usado. El impacto en su rostro fue instantáneo. Miguel no entendió, pero el padre sí, y lo entendió profundamente. El paramédico completó. Ella sabía que corría riesgo de colapsar sin este medicamento. No debería andar sola sin tomarlo. El padre cerró la mano alrededor del frasco, apretándolo con fuerza. Ella me ocultó esto», murmuró con la voz quebrada. Otra vez. Entonces vino la revelación que nadie esperaba. Su madre murió así. Lo dijo casi sin sonido. La misma condición, el mismo descuido. Y ella miró a su hija inconsciente dentro de la ambulancia. Ella nunca aceptó que podría pasarle también a ella. El peso de la frase quedó suspendido sobre todos. Miguel respiró hondo, y todo, de repente, tuvo sentido para él también. La hija repitiendo la historia de la madre. El padre cargando una culpa antigua. Y Miguel, que conocía ese dolor de perder a alguien y sentirse impotente, cruzándose en su camino justamente en la única noche en que algo todavía podía ser evitado. La ambulancia cerró las puertas. El padre se quedó parado unos segundos mirando a Miguel, como si finalmente pudiera ver no solo lo que él había hecho, sino quién era. Y en esa mirada surgía algo que no existía minutos antes: respeto. Pero la herida abierta dentro de él, la verdad sobre su hija, la culpa, el prejuicio que casi le costó la vida, aún tendría que ser enfrentada. Y esa parte venía ahora. La ambulancia se alejó, dejando la calle con un silencio extraño, distinto al del comienzo. Ya no había acusaciones, ni susurros, solo un reconocimiento pesado en el aire, una verdad que todos allí habían presenciado con sus propios ojos. El padre permaneció quieto unos segundos, viendo cómo las luces rojas desaparecían. Luego caminó hacia Miguel. Los guardias se quedaron atrás, sin intervenir. La multitud esperó, tratando de entender qué estaba por ocurrir. El hombre se detuvo frente a Miguel, el mismo hombre que, minutos antes, había gritado, acusado, amenazado. Ahora su voz salió baja. «Me equivoqué contigo». Miguel permaneció en silencio. No necesitaba responder. «Casi te impedí. Mientras tú salvabas la vida de mi hija», continuó el padre respirando hondo. «Y yo, ni por un segundo consideré que estabas ayudando». El peso de la culpa era visible en su rostro, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «Gracias», dijo finalmente. «Le diste una oportunidad que yo no le di a la persona que más amé». Miguel sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la postura firme. «Solo hice lo que debía hacerse», respondió. El padre asintió despacio, y en ese gesto había más verdad que en cualquier explicación larga. Los guardias bajaron la mirada. La multitud comenzó a dispersarse. La calle volvió a ser solo una calle, no una escena de juicio. Miguel caminó hasta la parada del autobús, cansado, con las manos temblorosas y el corazón pesado. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo diferente mezclado con el cansancio. La certeza de que esa noche había roto un ciclo, el suyo,
el de la mujer y el del hombre que casi lo perdió todo por no ver lo que estaba justo frente a sus ojos. El autobús llegó. Miguel subió. Se sentó junto a la ventana. Y mientras el vehículo avanzaba por las avenidas vacías, comprendió que ese día había dejado una marca, no por heroísmo, sino por elección. Una elección que cualquiera podría haber hecho, pero que pocos hacen. La de no apartar la mirada cuando alguien está tirado en el suelo. Una pregunta. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, podrías perderte más historias como esta. Te sugiero que lo revises, ¿sí? Sin compromiso, solo para no dejar pasar el próximo episodio de esta jornada. Después de aquella noche, una verdad quedó en el aire. No es la apariencia, ni el lugar donde alguien trabaja, lo que revela quién es realmente. Lo que lo revela son las decisiones que toma cuando nadie está mirando. Al final, el valor de actuar puede cambiar destinos que parecían perdidos. Y ahora te pregunto, si hubieras estado en esa calle, ¿habrías ayudado o solo habrías observado? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima historia. Ya que te suscribiste al canal,